En las sombrías profundidades del inframundo, donde la oscuridad engulle toda luz y el eco de los lamentos eternos resuena sin piedad, se encuentra Tártaros, el abismo sin fondo que alberga los más oscuros horrores conocidos por el hombre. Un lugar temido incluso por las deidades mismas. Este abismo infernal es la morada de las almas condenadas y la encarnación del miedo más profundo. Las puertas de Tártaros se yerguen como monumentos a la desesperación, adornadas con inscripciones de sufrimiento y condena. Los vientos gélidos que soplan desde las entrañas de este abismo transportan susurros ininteligibles de aquellos cuyos gritos se han fusionado con las sombras. En su interior, pasillos interminables serpentean entre columnas de hueso, mientras una penumbra eterna oscurece cualquier esperanza de escape. Las criaturas que acechan en Tártaros son abominaciones retorcidas, mezcla de pesadilla y desesperación. Ojos que brillan con una luz enfermiza observan desde las sombras, y susurros sibilantes llenan el aire con promesas de tormento interminable. En este abismo, el tiempo parece detenerse, prolongando el sufrimiento hasta límites inimaginables. A medida que se aventura más profundo en las entrañas de Tártaros, la presencia de lo desconocido se intensifica. Sombras danzantes toman forma, susurros se convierten en risas demoníacas, y las almas condenadas susurran cuentos de un horror indescriptible. La negrura es tan profunda que engulle cualquier atisbo de esperanza. Las almas condenadas gimen en un coro lúgubre, y los susurros de la desesperación se entrelazan en un eco perpetuo que hiela la sangre. En este reino macabro, el tiempo mismo parece distorsionarse, creando una eternidad de agonía y horror. Las puertas de Tártaros, forjadas con los suspiros de los moribundos, crujen y se retuercen como si fueran las fauces de una bestia hambrienta. Las inscripciones en las piedras que las rodean parecen brillar con una malevolencia innata, revelando historias de tormentos inimaginables, infligidos a aquellos cuyos pies cruzan el umbral sombrío. Las sombras en Tártaros adoptan formas retorcidas y se deslizan como serpientes invisibles por los pasillos sin fin. Ojos que emiten un fulgor mortecino asoman entre las grietas de la oscuridad. En el corazón de Tártaros, la morada de los más oscuros horrores, se revela un paisaje macabro que desafía toda comprensión humana. Un vasto abismo de oscuridad, donde las sombras danzan en un ballet eterno de sufrimiento. Las paredes, formadas por la esencia misma del miedo, parecen palpitar con una malevolencia latente. Los corredores de Tártaros se extienden como venas negras por el cuerpo putrefacto del abismo, retorciéndose y girando en direcciones impredecibles. En las paredes, innumerables cadenas retorcidas y resplandecientes cuelgan como condenas eternas, cada eslabón representando una vida marcada por la desdicha. Las criaturas que acechan en las sombras son pesadillas hechas realidad. Bestias amorfas con extremidades retorcidas y ojos sin fondo se deslizan sin rumbo, su presencia acompañada por susurros ininteligibles que hacen que el alma se estremezca. Los lamentos de las almas atrapadas resuenan en el aire, formando una sinfonía discordante que atormenta incluso al más valiente. En el núcleo de Tártaros, un pozo sin fondo se extiende hacia abajo, una abertura infernal que parece conectarse con los abismos más oscuros de la existencia. En su profundidad insondable, se dice que reside una entidad primordial, una fuerza oscura que devora la esperanza y da forma a los miedos más profundos de la humanidad. Las leyendas hablan de ojos parpadeantes que observan desde las profundidades y de un eco siniestro que resuena desde lo más profundo, como si el mismísimo abismo susurrara secretos insondables. Tártaros esconde más que solo tormento.
es un reflejo distorsionado de la peor pesadilla, una prisión eterna donde las almas son condenadas a deambular entre las sombras y los horrores que acechan en la penumbra. Cada rincón es un recordatorio escalofriante de la fragilidad del alma humana y de la eternidad del miedo que yace en lo más profundo de la existencia. Un fuego intenso danza y retumba, lanzando llamas que parecen alimentarse de las almas condenadas. Este fuego eterno, más que una simple manifestación de la destrucción, es una herramienta sádica de la condena que quema no solo la carne, sino también los espíritus, convirtiendo el sufrimiento en una espiral interminable. Las llamas en Tártaros son de un rojo intenso, como si estuvieran imbuidas de la propia ira del inframundo. Se retuercen y se contorsionan en formas caprichosas, iluminando un paisaje de sombras y tormento. El calor es palpable, pero más allá de la sensación física, estas llamas parecen tener la capacidad de consumir la esperanza y devorar la resistencia espiritual. El propósito de este fuego infernal es claro: castigo eterno. Aquellos que son arrastrados a Tártaros, ya sea por sus propios actos condenables o por la voluntad de los dioses, se encuentran enfrentando el tormento de las llamas que queman no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Las llamas parecen conocer los miedos más profundos de los condenados, alimentándose de su angustia y amplificando el sufrimiento. ¿Quiénes van a Tártaros? Aquellos que han transgredido los límites establecidos por los dioses, aquellos cuyas acciones han oscurecido sus almas hasta el punto de la irreparabilidad. Héroes caídos, titanes derrotados y mortales que desafiaron a los dioses. Todos encuentran su morada final en este reino de fuego eterno. Las puertas de Tártaros se abren para recibir a los impíos, donde son sumidos en el abrazo abrasador de las llamas que no conocen piedad ni extinción. En este infierno ardiente, las almas desgarradas se ven envueltas en el resplandor de un fuego que quema con una intensidad sobrenatural, marcando un destino eterno de sufrimiento y desesperación. Tártaros, con su fuego eterno y sus sombras perpetuas, sirve como un recordatorio aterrador de las consecuencias que aguardan a aquellos que desafían la voluntad de los dioses y caen en la espiral de la oscuridad eterna. En el abismo insondable de Tártaros, los castigos son una sinfonía de tormentos, cada uno diseñado para reflejar la naturaleza de las transgresiones cometidas. Los verdugos que administran estos castigos son criaturas nacidas de la misma esencia oscura del inframundo, entidades retorcidas y sin piedad que se deleitan en infligir sufrimiento interminable. El río Lamentación. Aquellos cuyos pecados han manchado la pureza de la verdad son arrojados a las aguas del río Lamentación. Sus corrientes rugen con los lamentos de las almas desgarradas y cada gota de agua que toca la piel lleva consigo la sensación de un dolor eterno. Las criaturas acuáticas deformadas, nacidas de las penas de los condenados, arrastran a los culpables hacia las profundidades, donde son sumergidos en la desesperación sin fin. Las llamaradas de la culpa. Para aquellos cuyos actos han encendido la ira de los dioses, las llamaradas de la culpa los consumen en una danza ardiente. Flamas eternas envuelven a los condenados, quemando sus formas físicas y sus almas al mismo tiempo. Cada centella parece recordarles sus transgresiones, y el fuego se alimenta de su remordimiento, transformándolos en sombras carbonizadas que caminan entre las llamas. El abrazo de la oscuridad. Aquellos cuyos corazones se han corrompido por la malicia son llevados al abrazo de la oscuridad. En este castigo, las sombras mismas cobran vida, envolviendo a los condenados en una oscuridad impenetrable. Criaturas sombrías y sin rostro emergen de la negrura, arrastrando a los culpables hacia la oscuridad eterna, donde su conciencia se desvanece en el vacío interminable. La sinfonía de las cadenas.
aquellos cuyos crímenes han atado a otros en un tejido de sufrimiento son arrastrados hacia la sala de las cadenas. En este lúgubre espacio, las cadenas negras y retorcidas cuelgan en una danza perpetua. Los condenados son envueltos en eslabones afilados que se adhieren a sus almas, arrastrándolos hacia el suelo, donde son forzados a arrastrar sus propias cadenas de culpa y desesperación. El espejo del remordimiento. Para aquellos cuyos pecados han manchado la pureza de sus propias almas, el espejo del remordimiento revela una verdad ineludible. En esta cámara sin salida, los condenados son confrontados con versiones distorsionadas de sí mismos, reflejos deformados que exponen sus peores temores y secretos más oscuros. Cada mirada en el espejo es como una herida abierta en el alma, y el reflejo se convierte en un recordatorio constante de sus propias transgresiones. El laberinto de las pesadillas. Para aquellos cuyas acciones han sembrado el terror en el corazón de otros, el laberinto de las pesadillas espera. Este intrincado entramado de pasillos cambiantes está diseñado para perder a los condenados en un laberinto sin fin de sus propios miedos. Sombras grotescas y figuras terroríficas acechan en cada esquina, mientras los gritos desesperados de aquellos que están perdidos resuenan en el aire. La quimera de la desesperación. Aquellos que han infligido sufrimiento a seres inocentes son llevados ante la quimera de la desesperación. Esta abominación de formas retorcidas toma la esencia de los miedos más profundos de los condenados, manifestándose como una pesadilla personalizada. Los tormentos de la quimera se alimentan de la desesperación de los culpables, transformándolos en presas indefensas de sus propios temores. La soledad eterna. Para aquellos cuyos crímenes han dejado cicatrices indelebles en las relaciones humanas, la soledad eterna aguarda. En esta dimensión sin límites, los condenados están aislados de cualquier forma de compañía. Sus gritos y lamentos resuenan en un vacío interminable, donde la ausencia de conexión humana se convierte en un castigo más profundo que cualquier tortura física. La condena de los espejismos. Los mentirosos y engañadores son llevados a la condena de los espejismos. En este tormento, los condenados son acosados por ilusiones engañosas que distorsionan la realidad. Cada paso lleva a callejones sin salida, y cada visión es una mentira disfrazada de verdad. La confusión y la paranoia se convierten en compañeras constantes, mientras los condenados buscan en vano la salida de su propio laberinto de engaños. Los verdugos de Tártaros son entidades sin rostro, criaturas forjadas en las entrañas mismas del abismo para ejecutar los castigos eternos sobre las almas condenadas. Estas abominaciones, carentes de compasión y movidas por una malevolencia innata, son los guardianes de la justicia retorcida en el inframundo. Sus formas toman aspectos grotescos y retorcidos, adaptándose a la esencia oscura que impregna Tártaros. Los verdugos carecen de características faciales definidas. Donde deberían estar sus rostros, solo hay sombras insondables, lo que añade un elemento de terror adicional a su presencia. Formas fluidas. Su apariencia es fluida y cambia constantemente, adaptándose a la naturaleza mutable de Tártaros. Pueden adoptar formas humanoides distorsionadas o figuras más abstractas según las necesidades de la ejecución del castigo. Extremidades retorcidas. Sus extremidades son retorcidas y alargadas, como si fueran extensiones de las sombras mismas. Estas extremidades pueden moverse de manera serpenteante y contorsionada, permitiéndoles alcanzar a los condenados en los rincones más oscuros de Tártaros. Poderes de los verdugos. Manipulación de sombras. Los verdugos pueden manipular las sombras a su voluntad, utilizando esta habilidad para crear ilusiones aterradoras, ocultarse en la oscuridad y amplificar el miedo de los condenados. Invisibilidad. Pueden volverse invisibles a voluntad, desapareciendo en las sombras y acechando a sus víctimas sin ser detectados hasta que es demasiado tarde. Control sobre elementos oscuros. Tienen el poder de controlar elementos oscuros y caóticos presentes en Tártaros, desde las llamas infernales hasta las corrientes del río Lamentación. Utilizan estos elementos para intensificar el sufrimiento de los condenados. Creación de ilusiones. Los verdugos pueden crear ilusiones aterradoras que reflejan los miedos más profundos de los condenados,
aumentando el tormento mental y emocional de aquellos que son sometidos a sus castigos. En el abismo sin fin de Tártaros, donde el fuego arde eternamente y las sombras devoran las almas condenadas, hemos explorado un rincón oscuro del inframundo, poblado por verdugos sin rostro y castigos ingeniosos. Cada rincón de este reino infernal respira desesperación, y las criaturas que lo habitan son la personificación del miedo. Si disfrutaste de este vistazo a las profundidades de Tártaros y anhelas más relatos macabros y mitológicos, no dudes en suscribirte al canal para sumergirte en mundos de terror y maravilla. Comparte este video con aquellos valientes dispuestos a enfrentar las sombras de lo desconocido. Agradezco tu participación en este viaje a lo más profundo de la oscuridad y espero que continúes explorando con nosotros los rincones más tenebrosos de la imaginación.